verificada y de manera independiente, a pesar de la negativa o la falta de voluntad del gobierno español para iniciar un proceso de paz, no me puedo imaginar que fueran capaces o se les permitiera negarse a responder de manera positiva. No me puedo imaginar, a pesar de que están dificultando esto lo más posible, si se alcanzara ese punto, si se llegara a esa situación, estoy convencido de que no tendrían otra opción que decir ellos mismos que van a iniciar un proceso de paz en el que se apliquen los principios Mitchell. Y si estos principios se aplican por parte de la izquierda abertzale o a la izquierda abertzale, estos también deben de aplicarse igualmente al gobierno español. Y estos principios se exigirán por parte del gobierno español que se comprometa y aborde las cuestiones que desde la perspectiva de la izquierda abertzale son violentas. Así que creo que Madrid no tendría otra opción que dar esta respuesta. Pero no puedo deciros con quién he estado hablando, con qué organizaciones me he reunido, porque algunas de estas reuniones y debates y conversaciones de los 2 últimos días han sido confidenciales. Pero de todo lo que he oído, a pesar de la falta de confianza, de la desconfianza que he observado y de que el Estado está bastante cómodo con la situación actual, si se adopta el siguiente paso, creo que será inevitable que se verán obligados a dar una respuesta positiva. Esto es lo único que os puedo decir en estos momentos. Otra cuestión que quiero comentar es que parte de lo que he estado haciendo en las últimas épocas, en la última época, es hablar con otros pacificadores internacionales, personas de la comunidad internacional que han contribuido a procesos de paz en otras partes del mundo, y les he pedido que apoyen y impulsen esta iniciativa. Me he reunido o ya he obtenido una serie de respuestas positivas, y en las 2 próximas semanas voy a intentar reunir una lista considerable de personas que están dispuestas a impulsar este proceso. Anteriormente me he reunido con otros agentes internacionales, y lo que puedo decir es que si esta iniciativa si a esta iniciativa le sigue un alto al fuego con el compromiso de que este sea verificado de manera internacional, en ese momento se lograría apoyo internacional, no solo desde personas como yo que hemos participado en diferentes partes del mundo, sino también por parte de gobiernos extranjeros que estarían dispuestos a hacer declaraciones para impulsar todo esto. Es, desde luego, de presionar a nivel diplomático al gobierno español para que responda de manera positiva. Bueno, eman duzun hitzaldia argi ikusten da ezker abertzaleko jendearentzat izan dela gehien bat. Bestaldetik ezker abertzaleak hartutako erabakia txalotzen duzu. Argi dago une honetan Espainiako gobernuari eta Frantziako gobernuari ere ondo datorkiela
status quo hau, baina hor badago beste alde bat, hirugarren bat. Ezker Abertzaleak bere pauso eman du, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina hor badago beste alde bat, triangelu honetan, eta dia, Ezker Abertzalea ilegalizatuta, legez kanpo utzita, zenbat alderdik aprobetxatu duten egoera hori, bere interes ekonomikorako, denek esan dute hitzez lege horren aurka daudela, baina ekintzez denak aprobetxatu dira egoera horretaz. Orduan nire galdera hauxe da. 11 aldiz esan dugu, edo esan dute, Ezker Abertzaleak pauso bat eman behar duela, bere erabaki aldatu behar duela, estrategia da. Alderdi horiei, Ezker Abertzaleaz aprobetxatu edo ilegalizazioaz aprobetxatu diren alderdi politikoiei, gaur egun leku guztietan, ari dira, zen azken finean interes ekonomiko handia dituzte, zer esango zenieke alderdi politikoiei ikusita Ezker Abertzaleak bere etxeko lanak egin dituela. Sí, diría a estos partidos que quiero animarles a seguir participando, reuniéndose con la izquierda abertzale, o que se sume a la izquierda abertzale en este proceso de reforzar la postura y de consolidar y colaborar en la creación de un movimiento que creo daría mucho mayor poder a los postulados de los partidos abertzales en Euskal Herria. Y cuando planteo esto, quiero dejar claro que esto no tiene nada que ver con si yo soy nacionalista, republicano, socialista, sino que observo esta cuestión como un observador y me dirijo a los abertzales independientemente de mi postura ideológica y les digo, si queréis ser una fuerza real, esa es la manera en la que deberíais actuar. Pero la razón más importante, en mi opinión, por la que los otros partidos que, según la última intervención, se han aprovechado de las pérdidas de la izquierda abertzale, la razón más importante por la que deberían participar en este movimiento amplio es porque a través de esta iniciativa reforzarían a este movimiento de una manera que creo que llevaría a cualquier organización y sobre todo a ETA a reflexionar y ver los logros que se han alcanzado por parte de los abertzales y los que aspiran a la autodeterminación, y espero y creo que verían que sí que se ha logrado algo a través de las diferentes estrategias y que esto pudiera servir para convencer a los que encuentran dificultades en la nueva estrategia para que se sumen y apoyen un alto al fuego. Así que los otros partidos creo que también tienen una función muy importante a desempeñar a la hora de ayudar a la izquierda abertzale a lograr una postura consolidada. Así que os animo a seguir con estas iniciativas y esta cooperación y el proceso de construir confianza, porque si los abertzales en el Euskal Herria no se ponen de acuerdo, pues creo
que la